Diseño de un curso para e-learning por Flavio de Jesús Castillo Silva. Hola colegas, es un honor para mí compartir con ustedes desde Oaxaca, México, a través de estas conferencias internacionales coordinadas por AELAC Guatemala. Yo soy Flavio de Jesús Castillo, doctor en Ciencias de la Educación y tengo un doctor honoris causa en Andragogía por la UNIEDPA de Panamá en el 2016. Espero que el tema que voy a desarrollar les sea de utilidad para esta virtualización del aprendizaje. La virtualización del aprendizaje no es solo dar y recibir información. Esto quiere decir que no es nada más enviar qué tareas van a realizar las personas y yo nada más calificar. Implica un proceso dialógico y por eso debemos de considerar que antes que los productos están los aprendices. Para comenzar, será bueno realizar esas reflexiones en el proceso de virtualización del aprendizaje. ¿Es viable? Todos los estudiantes tienen acceso a recursos informáticos como una computadora o un dispositivo móvil y también tienen acceso a Internet y las demás herramientas de las tecnologías de la información y comunicación. ¿El docente tiene la competencia para virtualizar la educación? En otras palabras, todos los profesores cuentan con la competencia informática para atender la virtualización del aprendizaje. En esos tiempos de pandemia, déjenme decirles que un gran porcentaje de profesores están dando de golpes en la pared porque en ningún momento tuvieron a bien desarrollar su competencia informática. Otra reflexión. ¿La institución está ponderando a favor de lo académico o de lo administrativo? La institución está más enfocada a resolver y acompañar a sus docentes para virtualizar el aprendizaje. Localmente les puedo decir que en 6 universidades donde yo participo directamente, las 6 ponderaron más el aspecto administrativo. ¿Cómo te voy a controlar a ti, docente? ¿Cómo voy a saber que tú estás haciendo realmente las clases con los estudiantes? Inclúyeme en tus procesos para que yo vea que realmente estás cumpliendo con tus horas para que yo te pague. Cosas de ese tipo se dio más que estar pensando en cómo mis profesores van a pasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual. La siguiente reflexión sería, ¿qué modalidad voy a utilizar? ¿Se requiere extender el curso de lo presencial a lo virtual o es un diseño de e-learning directamente? La quinta reflexión sería, ¿se cuenta con la didáctica para virtualizar el aprendizaje? El docente podrá manejar estrategias didácticas que sean o se acoplen a la educación virtual. Otro aspecto a considerar es de que si un profesor es con deficiencias en sus procesos de enseñanza-aprendizaje de la modalidad presencial, según un autor que en este momento no recuerdo, mencionaba que nos daría el doble de problemas en la virtualización del aprendizaje. La sexta y última reflexión sería, ¿este proceso de virtualización del aprendizaje es institucional o es individual? ¿Participa todo el claustro docente en sus respectivas materias en este proceso de virtualización o solo es una iniciativa de innovación del docente? Basado en estas reflexiones, entonces, pasaré a compartir con ustedes mi propuesta de virtualización que puede ser tanto para la extensión de la modalidad presencial hacia la modalidad virtual o desde el diseño del curso web como está mencionado desde la portada de esta conferencia. Bueno, como ustedes ven este diagrama, aparentemente un poco complejo, lo voy a estar describiendo. Necesitamos en primer lugar identificar las metas instruccionales. Esto se hará basado en la identificación previa
de lo que yo quiero hacer, lo que yo hace rato les comentaba. Voy a extender mi proceso presencial y utilizaré la web para esto. Entonces estaré pensando en sistemas de gestión de aprendizaje, conocidos en inglés como LMS, y para ello también debo de pensar en qué tecnologías de la información y comunicación y además la calidad del ancho de banda de mi internet. Yo, por ejemplo, en esta presentación opté por no utilizar videos intermedios o intercalados para no hacer que el peso del archivo fuese tal que no se pudiese compartir con los colegas de AELAC Guatemala y ellos a su vez con ustedes. Entonces, todo esto influye para poder considerar la mejor manera de realizar un buen diseño de virtualización del aprendizaje para manejarlo de manera indistinta tanto para la ampliación como para el diseño propio. Y también, por otro lado, debo de considerar los perfiles de los participantes. Para mí siempre es muy importante saber con quiénes voy a participar para poder entender sus necesidades o anticiparme a sus necesidades. Entonces, para mí eso es importante. Yo soy un facilitador en educación superior y posgrado. Entonces, mi experiencia está más basada hacia la parte de adultos. Sin embargo, ustedes lo pueden trasladar más fácilmente con otros niveles educativos más abajo. Bueno, ya que identifiqué las metas institucionales, entonces ahora sí voy a ponerme a redactar los objetivos. Todos sabemos que no hay proceso de aprendizaje si no hay un objetivo enunciado de la manera que sea. Sin embargo, pues es bueno sentarse un rato y escribir y pensar qué es lo que voy a hacer en este proceso de aprendizaje a través de este medio. Ya que tengo eso, entonces me voy a la fase de planeación didáctica de este proceso. Para ello debo de considerar los recursos que cuento, ya sean artículos científicos actualizados o libros digitalizados o ebooks, que no es lo mismo. Entonces necesito tener ya basado en esos objetivos, basado en la estructura del diseño curricular, por ponerlo así, cuando nosotros no estamos directamente en un proceso de formación dirigido por un plan y programa de estudios, pues tenemos nosotros que elaborar la propuesta correspondiente. Sin embargo, para muchos colegas de educación básica, secundaria, educación media superior y superior, pues ya nos asignan los programas de estudio, esto se facilita bastante. Y basado en eso ya sé qué temas, qué subtemas voy a abordar y por lo tanto puedo empezar a buscar recursos. Los recursos, también un amigo, un colega de Cuba alguna vez me dijo, Flavio, si se va a hacer una virtualización del aprendizaje, pues que se aprecie tu intervención ahí. Porque si vas a hacer una copia de un libro, pues no tiene caso, mejor sube el libro y con eso ya nos quitamos de líos. Entonces, es bien importante ver qué otros recursos puedo poner. Puedo hacer audios como este que ustedes están escuchando en este momento. Puedo hacer videos, acuérdense nada más de los pesos que generan cualquier video que nosotros hagamos y de acuerdo a la cantidad de tiempo que le destinemos a ese video, pues obviamente también va a ser el peso. Pero puedo irme a la galería por excelencia en cuestión de videos, que es YouTube, y estar buscando qué videos podrían ser los más cercanos a los objetivos que yo ya enuncié anteriormente. Bueno, ya que tengo yo eso, entonces también eso me va dando más contexto, más ideas, y empiezo a diseñar mis actividades. Mis actividades generalmente lo puedo ir definiendo en actividades de inicio, actividades de desarrollo, donde vamos a promover el aprendizaje como tal, y actividades de cierre, que incluso puede incluir un resumen, una verificación del aprendizaje. Y por cada actividad o por una cantidad de actividades debo estar previendo algunos productos de aprendizaje. Aquí en México, a raíz de este cambio abrupto de modalidad de presencial a virtual, pues me he dado cuenta también que, lo decía yo en una entrevista hace poco, murió prácticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje con la pandemia. Ahora es un proceso de enseñanza
y evidencias. Quiere decir que estamos enfocados en los productos, dándole mucho énfasis, pero no estamos viendo ahora los procesos. Entonces es importante que no dejemos a un lado los procesos y estemos tampoco olvidándonos que la educación también influye mucho en la educación los procesos dialógicos. Entonces hay que ver de qué manera puedo yo también hacer en estos nuevos diseños web sobre cómo no perder el proceso dialógico con mis estudiantes. Entonces, ya que tengo esto y con los mismos recursos, con las mismas actividades, con los mismos productos, entonces lo implemento en la plataforma, en el ABA que yo haya seleccionado previamente. Si es un LMS, como yo mencionaba al principio de esta diapositiva, entonces puedo hacer uso de plataformas como Edmodo, como Classroom, por ejemplo. Si es un curso directamente en e-learning, pues puedo hacer uso desde Moodle, puedo hacer uso de Blackboard, puedo hacer uso de una plataforma que apenas conocí que se llama Brightspace. Entonces todo eso puedo hacer yo uso en su momento. Hay algunos que son recursos libres, o sea, quiere decir que son gratuitos, pero también hay otros que cobran la licencia correspondiente. Entonces también eso es otra ponderación más para la selección de lo que nosotros queremos hacer. Brightspace para mí es una plataforma muy completa, tiene mucho de todo, quiere decir que estuvo haciendo un buen estudio de mercado. Sin embargo, pues simplemente para poder cotizar el valor de la licencia, pues me piden una serie de datos de la institución, como tal vez si se aprecian que tengo los recursos mínimos necesarios para ellos, pues obviamente me cotizarán, si no, pues harán a un lado mi cotización. Entonces sí es importante pensar cuál es el recurso que tengo disponible para poder trabajar. Y vuelvo a insistir, el ancho de banda de Internet siempre va a ser otro factor. A lo mejor yo quiero hacer 1000 videos, soy una persona muy fotogénica, tengo una buena dicción para hacer videos, ok, pero resulta que tu internet es demasiado lento y que vas a subir un video en 4 horas, los estudiantes quizás están igual o peor que uno, y entonces esa parte no es muy viable en ocasiones. La evaluación, pues es un proceso. Por ejemplo, en el caso de los productos, directamente, pues obviamente quizá tendré que pensar en los 3 momentos de la evaluación, al inicio, en un diagnóstico si lo considero necesario, o al menos una recuperación de conocimientos previos de alguna u otra manera. También la evaluación formativa a lo largo de esos productos que van entregando los estudiantes, y al final la evaluación sumativa, dependiendo de que si es un proceso formativo corto o si es un proceso formativo oficial con un ciclo ya determinado por un ministerio o una Secretaría de Educación Pública. Entonces debemos de pensar que estos 3 momentos de evaluación pues se irán repitiendo de acuerdo a cómo sea el diseño que yo realice. Por otra parte, al final de mi evaluación, y tal vez en algún momento intermedio de mi proceso formativo, será bueno ir verificando, en primer lugar, hacer la evaluación del mismo proceso formativo, porque esto me va a ayudar en su retroalimentación a redactar mejor mis objetivos para una siguiente oportunidad, o incluso hacer ajustes en el diseño instruccional para las siguientes unidades. Por ejemplo, si yo estoy viendo que a mis estudiantes se les hace pan con lo mismo, o sea, se les hace aburrido, entonces debo de pensar en cambiar de repente las estrategias para que ellos se sientan motivados para continuar con esos procesos. Bueno, en el caso del e-learning específicamente, podríamos pensar en 2 posibilidades de diseño. Uno que tenga que ver con una cuestión de un diseño continuo. Eso significa que prácticamente estaré absorbiendo en un buen porcentaje tu atención y disposición al aprendizaje. Y otra sería bajo un diseño semanal. Tienen características que ustedes pueden estar
leyendo en las diapositivas. La diferencia básica es que el diseño continuo es de que estamos utilizando en unas fechas de calendario prácticamente todos los días. En cambio, en un diseño semanal, de alguna manera ayudamos a que el estudiante le quede claro de que, por ejemplo, los lunes voy a estar subiendo materiales. Nada más que la primera semana, una semana impar, estaré subiendo los materiales, ahorita vamos a ver el ejemplo. En la semana par estaré reforzando los materiales y estaré recepcionando los productos. Eso permite que el estudiante tenga más holgura en algunas actividades y pueda no sentirse agobiado de estar permanentemente con fechas de calendario en la mano que se están venciendo todas las actividades que se están desarrollando. Lo que yo les decía, aquí está ejemplificado. En el rectángulo azul tenemos un ejemplo de un tipo de e-learning continuo y en el otro rectángulo tenemos lo que sería un ejemplo de e-learning semanal. Como ustedes pueden apreciar, por ejemplo, una estrategia que se utiliza mucho en los continuos es hacer una lectura, alguna actividad, algún producto y después de N lecturas, actividades y productos, yo te hago una actividad integradora como para que las primeras lecturas hayan sido más tendientes hacia la parte teórica y en la actividad integradora tú vas a hacer alguna, a través de un escenario de aprendizaje basado en problemas, de un caso, tú puedas aplicar en la simulación este conocimiento que fuiste adquiriendo. Igual sucede en la unidad 2, en la unidad N, bajo ese mismo esquema. En el caso de lo que sería el e-learning semanal, pues en la semana 1, ya les dije que tomamos de ejemplo el lunes, alguna universidad donde yo estuve tomando justamente un curso para una certificación de docente virtual, utilizaban esa estrategia y ellos utilizaron el miércoles. Dijeron, ¿sabes qué? Los miércoles nosotros subimos los materiales del tema que corresponda, tú harás tus lecturas, harás tus productos. En la semana par ahora de este mismo tema, pues yo te puedo dar algunas lecturas adicionales por si tú quieres hacer una mayor inmersión en el tema, complementarás tus productos y si tienes en algún foro podemos empezar a hacer pedir algunas aclaraciones en algún punto que no hayamos entendido y al final pues te hacen la recepción de tus productos. Mientras tú estás en la semana impar del tema 2, el facilitador anterior estará calificándote, retroalimentándote. Ahora vamos a ver una técnica de evaluación muy importante al respecto. Entonces, eso sucede en el tipo de e-learning semanal. Entonces, con base en lo anterior, algunos se preguntarán por dónde comenzar. Vamos ahora a ver las últimas consideraciones previo al diseño instruccional de nuestro proceso formativo en la web. Pues ya como vimos el diagrama anteriormente, pues empezaremos a preguntarnos y hacer una especie de inventario. ¿Con qué recursos informáticos cuento para el proceso de aprendizaje virtual de mis estudiantes? Y con esos recursos informáticos me refiero a el ancho de banda de mi internet, a qué tecnologías yo manejo o puedo aprender rápidamente a utilizar. Por ejemplo, en este caso mucha gente optó por irse hacia las videoconferencias. Eso es una excelente alternativa. Sin embargo, es importante lo primero, el Internet. El Internet nos va a estar limitando en muchísimas cosas o beneficiando en otras. Entonces, bien importante esto de ahí. Y ya, como les decía yo hace rato, pues definir el ambiente virtual de aprendizaje o ABA que voy a utilizar para esto. Si es LMS, puede ser, ya lo decía yo hace rato, Edmodo, Classroom, Chamilo y otras más que seguramente existen y deben ser buenas. Todas quizá con el mismo estilo.
Generalmente lo que hace ahí es que yo mando mensajes o tareas, los estudiantes tienen un espacio para subirla, los profesores tenemos un espacio ahí para compartir recursos con los estudiantes, etcétera. Algo que también quiero hacer mención es que hay instituciones que utilizan a Moodle y realmente lo que hacen, que es algo muy parecido a lo que ya mencioné, están haciendo una subutilización de una herramienta poderosa como sería Moodle, ya que Moodle está pensado para procesos formativos en e-learning directamente. Bien, ahora corresponde a identificar las metas instruccionales. Para ello es conveniente preguntar sobre los perfiles de los participantes. Vuelvo a insistir, yo trabajo en educación superior y posgrado. Y por ejemplo, sobre todo en posgrado me tocan participantes con diferentes perfiles profesionales. Algunos ya, bueno, yo colaboro más en lo que tiene que ver con posgrados de educación. Entonces me tocan, por ejemplo, personas con, con licenciatura en educación y afines, u otros ingenieros en algunas cosas que por alguna circunstancia han llegado a la docencia. Entonces, si yo no conozco a mis participantes, pues seguramente estaré haciendo un proceso que en algún momento yo llamé magistrocentrismo, o sea, quiere decir que puede estar haciendo un proceso formativo para mí, sin importar quiénes son las personas con las que voy a encontrarme en sus procesos de aprendizaje. Entonces, redactar los objetivos de aprendizaje que voy a solventar a través de este proceso formativo implica tiempo. Es conveniente que yo identifique claramente cuál es la demanda social que yo voy a atender a través de este proceso formativo. Entonces es necesario definir el objetivo general, los objetivos de tema. Y bueno, aquí el viejo tío Benjamin Bloom pueden ayudarnos con su taxonomía de los 3 dominios para hacer este tipo de enunciamientos. Bien, con respecto a la planeación didáctica y la puesta en marcha, que tiene sus pequeñas grandes diferencias, partimos de la recolección nuevamente, lo menciono, de los recursos, qué PDFs, qué videos, qué audios hechos por mí, ya en alguna plataforma donde yo pueda descargar. También puedo incorporar algunas imágenes infografías hechas por mí también o que ya existan en la web. Todo eso es importante recolectar. Todo lo que sirva, acuérdense que un material didáctico no tiene que ser sofisticado, simplemente tiene que ayudar en ese proceso del aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya mencioné que las actividades hay que pensarlas en estos 3 momentos de inicio, desarrollo y cierre, donde el desarrollo es la parte más importante y donde estará el punto más alto en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces debemos de cuidar que las actividades que yo vaya realizando lleven a un punto clave del aprendizaje de nuestros estudiantes y entonces a partir de ahí empezaremos a buscar el cierre más conveniente. Yo decía que los cierres pueden ser un resumen, puede ser alguna verificación del aprendizaje a través de preguntas específicas o pues buscar alguna esquematización de lo que se estuvo viendo durante esa sesión. También es importante identificar, tampoco caigamos en el punto de estar actividad producto, sino que de acuerdo a las circunstancias ver si hacemos algunos productos que no tengan algún valor. Debemos de considerar que no todo lo que se hace en el aula debe tener algún porcentaje correspondiente a la calificación. Muchas cosas son parte del desarrollo que ellos tienen que ir formando para una actividad de mayor desafío más adelante. Entonces, la frase que puse aquí dice, planificar implica considerar no solo el toma y daca, sino priorizar el aprendizaje de los participantes. Yo no sé cuál sea tu definición de educación y no me refiero a la que ya has leído seguramente en varios libros y con varios autores. A mí esa pregunta me la hicieron apenas en una entrevista hace unos días. Yo decía, para mí la educación, en pocas palabras, es ayudar a enriquecer
y ser mejor a otra persona. Y tiene la característica que en reciprocidad yo también intento ser mejor persona. Entonces, hay que cuidar esos procesos humanizantes en esos procesos virtuales. Y tal vez alguien me estará preguntando, y bueno, ¿qué pasa con eso que dice ahí puesta en marcha? ¿Por qué lo incluí en mi esquema? Bueno, la puesta en marcha es ya pasar todo mi diseño hacia lo que sería mi aplicación, porque al final de cuentas todas son aplicaciones informáticas, al ambiente virtual de aprendizajes preseleccionado y que seguramente tendrá sus características muy particulares, ¿no? Vienen a mi mente la manera en cómo Edmodo tiene sus características, Classroom y otras plataformas de e-learning que he utilizado, que cada una tiene detalles que hay que ir considerando y aprendiendo para poderlas utilizar adecuadamente dentro de mi diseño o planeación didáctica que yo haya realizado. Con respecto a la evaluación, para la cuestión de verificar si estamos consiguiendo con nuestro diseño instruccional o al final en nuestro proceso formativo, si logramos promover los aprendizajes que habíamos enunciado al principio, pues para ello podemos hacer un cuestionario con preguntas específicas que puedan ser contestadas por ellos, por los participantes, y con base en eso apreciar los indicadores que yo haya predefinido y ver qué tan cerca, qué tan lejos conseguimos esos objetivos. Con respecto a los productos de evaluación, hay una técnica que ustedes están viendo en la diapositiva, se llama así, técnica de la hamburguesa. Y bueno, esta técnica de la hamburguesa lo que hace, en primer lugar, es que está posicionada en lo que sería la evaluación verde. No sé si han escuchado ustedes ese término. La evaluación verde tiene que ver con que nosotros estamos priorizando la retroalimentación, los procesos, es lo que yo he estado mencionando varias veces a lo largo de esta conferencia. Los procesos son más importantes. Entonces, la evaluación roja es el clásico determinar con una X o con algún símbolo que ustedes utilicen para indicar que estuvo bien o estuvo mal el trabajo. Entonces, la evaluación verde, a través de esta técnica de la hamburguesa, nos dice que en primer lugar debemos de apreciar al ser humano que tenemos enfrente, virtual o presencial. Dice, hacemos un saludo afectuoso y cálido, se mencionan los aciertos y fortalezas del estudiante respecto a lo que se está evaluando. Es bien importante, primero partimos de lo positivo. Después, de una manera asertiva, nosotros explicaremos también las áreas de oportunidad identificadas en ese producto que hemos estado revisando y los aspectos en donde no se logró lo esperado. ¿Se dan cuenta? Es más o menos, primero, qué hiciste bien y segundo, cómo lo podrías mejorar. Y al último, le hacemos sugerencias para conseguir el aprendizaje que nosotros hemos estimado en sus objetivos y continuar motivando a nuestro estudiante. Tengan la seguridad de que si esto incluso lo aplican en una modalidad presencial, la evaluación sería más enriquecida. Porque ¿qué es lo que hacen muchos? Está bien y ponen una raya o nosotros le hicimos aquí una palomita, o está mal y le ponen un tache, una X, una aspa, dijeran los amigos peruanos. Entonces es importante porarse mejor, actualmente mucho más válido en la evaluación verbal. Bueno, este es el formato que yo utilizo, yo lo diseñé, seguramente habrá muchos mejores, sin embargo, ese es el que me ha sacado del apuro y se los comparto con mucho gusto. En primer lugar, transcribo el objetivo general, ahí lo ven ustedes con el número 1. El número 2, o la sección 2, tiene que ver con la parte curricular, qué temas y subtemas voy a abordar. El número 3 tiene que ver con el periodo que se le designa a cada uno de sus temas o módulos, dependiendo si es un diplomado.
Y también yo agregué una columna, la más delgadita, que tiene que ver quién realiza el proceso, puede ser el facilitador, puede ser el grupo. Y a continuación el resto de columnas tiene que ver con las actividades, los recursos, qué productos se van a hacer, fecha y hora de entrega y el porcentaje que tiene esto. Ustedes están viendo también una franja en azul que es la bienvenida, generalmente lo hace el facilitador, donde le pone o le comparte a los participantes pues un mensaje de bienvenida, alguna semblanza curricular de uno, donde se le pone también la metodología que se va a emplear y también en su momento se le va a poner cronograma con todas las actividades que se van a realizar por cada tema para que no haya confusión y quede claro el asunto. Bueno, aquí en esta diapositiva estoy compartiendo con ustedes cómo quedaría un ejemplo de este formato ya requisitado, ya llenado. Entonces, hoy sé que no se ve mucho, por eso voy a dividir este mismo formato en dos para que nosotros podamos apreciar un poco más al respecto y ahí es donde le haré los comentarios de cada sección. Aquí en este zoom se podrá apreciar mejor la primera parte del formato del ejemplo que les puse en la diapositiva anterior. Vemos ahí el objetivo general y como lo mencioné cuando lo describí, pues en la primera parte ponemos el tema. Aquí el ejemplo es de un curso que estoy justamente ahora que eché a andar el día de ayer, sobre organizadores gráficos y los subtemas que vamos a ver: el 1.1, Mind Pro; el 1.2, Mentefacto; el 1.3, mapas semánticos; 1.4, mapas mentales; 1.5, mapas conceptuales. Esto se va a realizar del 13 de abril al 17 de abril. La fase de bienvenida pues la hago yo como facilitador, por eso está ahí una F. Se dan cuenta, en la parte inferior de la tabla está subrayado en amarillo: F igual a facilitador, G igual a grupo, o también el espacio puede significar lo mismo. Entonces, G de grupo quiere decir que eso a partir de ese momento queda bajo la responsabilidad de ellos, mis participantes, esos procesos que estoy mencionando ahí. Ya en la segunda parte de la planeación didáctica, pues vemos las actividades. También vemos qué recursos voy a utilizar. Por ejemplo, Deo dice: leer el capítulo 1 y 2, localizar las palabras claves, no subrayar frases. Estos serán usados para hacer los ejercicios, revisar el PDF de MindPro, analizar los ejemplos y las consideraciones de cómo se elabora. Hacer los ejercicios en alguna aplicación de su preferencia. Los que yo les voy a sugerir es PowerPoint o Publisher para esto. Y en los recursos, pues está el libro de Didáctica General de Daniel Feldman y está el PDF de MindPro y otro más que son estructuras de MindPro. Entonces, eso hice para el subtema 1. Para el subtema 2, les pido ahora que revisen el PDF de Mentefactos. En ese PDF yo explico quién lo propuso, para qué sirven, cómo se usan, cómo se elaboran, algunos ejemplos. Entonces, les digo que también elaboren unos mentefactos. Conseguí un video en YouTube, que ahí está el enlace en azul. Y bueno, así cada uno de los demás organizadores gráficos que menciono ahí. Y en el caso del producto, estoy pidiéndole un portafolio de evidencias a través de un PDF donde van a tener pues, los dos MindPro, el capítulo 1 y 2 que ya mencioné en sus actividades, y así de cada uno de los demás. ¿Cuándo lo van a entregar? Pues se lo van a entregar el día 19 de abril a las 6 de la tarde, y este portafolio de evidencias vale 20% de la calificación total del curso. Aquí les voy a compartir un viejo truco que empezó en la modalidad presencial y que ahora también utilizo en la virtual. Yo le digo a mis estudiantes que en mis cursos los productos tienen una tarifa. Algunos mal pensados van a pensar que sería cuestión monetaria. Sin embargo, no.
La tarifa que yo llego al acuerdo con ellos es más o menos el siguiente. Si tú me entregas el producto de aprendizaje hasta 24 horas antes, te lo califico al 110%. Si tú me lo entregas en la fecha correspondiente, al 100%. Si tú me lo entregas hasta 24 horas posteriores, te lo voy a calificar al 80%. Si tú me lo entregas después de 24 horas posteriores, entonces en todos los casos lo voy a revisar, te lo voy a retroalimentar, pero ya no tendrá calificación. Entonces el estudiante, que tiene todo el derecho de jugar con sus números, determinará en qué momento te va a entregar ese producto de aprendizaje. Yo por eso en algunas plataformas tiene la opción de bloquear la entrega de productos. Yo la dejo abierta porque ya acordé con mis estudiantes los porcentajes que les acabo de compartir. Y déjenme decirles que muchos de ellos, si alguien pensaba que el conductismo no funciona, pues muchos de ellos entregan las actividades, perdón, los productos, generalmente 24 horas antes de la fecha de entrega. Y eso para ellos es asegurar mejor calificación y para mí como facilitador, pues obviamente es empezar a revisar trabajos, incluso con un día de anticipación a la fecha que habíamos acordado de entrega. Si estás viendo esta diapositiva, es que hemos llegado ya al final de esta conferencia titulada Diseño de un curso para e-learning. Confío que lo que hayamos revisado a lo largo de ella te sea de utilidad en algún momento. Y si tuvieses alguna duda adicional, pues estás viendo mi correo electrónico en color rojo, doctor.flaviocastillo@gmail.com. Estaré atento a algún comentario, sugerencia o alguna pregunta en particular. Que estén bien.